todos los que nos escuchan. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde el lugar en el que nosotros usamos para realizar nuestras transmisiones. Queremos invitarlos, como siempre, allí donde están, a tomar sus asientos, a ponerse cómodos. Si tienen un lápiz, un cuaderno en donde realizar anotaciones, utilícenlo para tomar apuntes en torno a las partes que causen impacto en esta noche para cada una de sus vidas y principalmente sirva para ponerlo en práctica, que es lo que cada uno de nosotros al fin de cuentas debería hacer. Como ya sabemos, estamos tocando una serie de pláticas en torno a una serie que es acerca del libro de Génesis. Hoy en particular nos toca un tema que en realidad para mí es muy emocionante, muy llamativo, y es José, gobernador de Egipto. Y vamos a entrar de lleno al tema porque creo que hay mucho de qué hablar. Vamos a profundizar un poquito en la historia en realidad y también en estos versículos en particular, y vamos a tratar de extraer información importante e información que sea de aplicación práctica para nuestra vida, como siempre. Y ahí donde están, invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 41 de los versículos 38 al 43. Génesis capítulo 41 de los versículos 38 al 43. El texto dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Muy bien, el día de hoy nos encontramos en la cúspide, en la cima, en lo más alto de lo que pudiera ser la carrera de José. Bien sabemos que durante estas últimas semanas, estas últimas sesiones, estas últimas pláticas, prédicas, hemos estado hablando acerca de José. La historia de José es una historia que a mí realmente me fascina y me emociona mucho. Yo sé que a muchos de aquí les gusta ver historias de ficción, y déjenme decirles que la historia de José es una historia que emociona muchísimo. Está escrita en realidad por un autor fascinante. Fíjense que a los 30 años de edad pusieron a José a cargo de todo Egipto. Lo acabamos de leer. El faraón buscaba una persona sabia y experimentada, y reconocía que no había nadie tan calificado como José. Hoy estamos en la cima de la vida de José. Estamos en lo más alto de la carrera de José a sus 30 años. Pero para llegar a este punto, José tuvo que atravesar momentos muy duros, y nosotros ya lo hemos visto a lo largo de estas últimas semanas. A esta altura de la historia también sabemos que todo en realidad era parte de su entrenamiento. Hoy en el capítulo 41 podemos analizar que en realidad fue así. Había sido rechazado y vendido por sus hermanos, tratado injustamente por Potifar y su esposa, y finalmente puesto en prisión. La vida de José había sido una vida en realidad llena de padecimientos, de tristeza, de dolor. La historia de José, bien lo decía el pastor el día miércoles, inicia cuando él era un joven de apenas 17 años de edad. Ahora, en este momento, él tenía 30 años. Habían pasado 13 largos años de quizá frustración y momentos de tener preguntas sin obtener ninguna respuesta. Habían pasado 13 años. Y ya que nos hemos puesto en contexto, yo quisiera rescatar algunas de las cualidades y una de las que más me impacta de José.
Fíjense que cuando José es vendido por sus hermanos a la edad de 17 años y vendido a un grupo que pasaba por ahí para luego ser trasladado finalmente a la casa de Potifar y servir como su esclavo. Potifar era un oficial del faraón, de gente importante. Lo que hace este personaje importante es ponerlo a cargo de toda su casa. José había sido vendido como esclavo por sus hermanos, había sido puesto a la venta en Egipto y había sido comprado por Potifar. Y diferente a lo que nosotros podríamos pensar de un esclavo que probablemente solamente hubiese desarrollado actividades muy básicas dentro de la casa de su amo, en realidad José llegó a ocupar un cargo bastante alto dentro de la casa del oficial de Faraón. Génesis 39, versículos 5 y 6 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y eso es exactamente lo que pasaba con José. José no solamente recibía el favor de Dios, sino que José se empeñaba muchísimo en trabajar con mucha dedicación y con mucha disciplina. José, en donde era puesto, él trataba de dar lo mejor de sí, y eso fue lo que hizo en la casa de Potifar. El versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar no se entendía que encargar de absolutamente nada, porque José era tan disciplinado, tan dedicado a su trabajo, que él hacía las cosas muy bien. Luego de que sucede esto con su esposa, ya lo hemos visto, es seducido, es tentado y él escapa y es acusado finalmente y llevado a la cárcel. Nuevamente José está en una situación muy difícil y desalentadora. Sin embargo, aún en la prisión, Dios estaba con José. Génesis 39, del 21 al 23 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y si bien es cierto, nosotros podemos rescatar de aquí que Dios ponía gracia en José, era Dios quien traía bendición en la vida de José. Sin embargo, José correspondía a lo que Dios hacía, y José correspondía con mucha dedicación, disciplina y esfuerzo en su trabajo, porque Dios pudo haber puesto gracia en la vida de José, pero si José no correspondía y no hacía lo que él le tocaba hacer como trabajador en el lugar en el que él se encontrara, probablemente la gente no lo hubiese puesto o colocado en los lugares en los que él fue colocado. Entonces aquí vemos claramente que José era una persona muy trabajadora, era una persona muy dedicada a lo que hacía y muy disciplinada. Y José entendía que ese era su trabajo. Imagínense ustedes en la cárcel. La cárcel no es un lugar bonito. Nosotros muchas veces conocemos la historia de la cárcel o entendemos el concepto desde afuera, pero es un lugar muy, muy terrible. Y José estuvo en la cárcel probablemente 8 o 10 años, dicen los estudiosos. Estuvo en la casa de Potifar por 3 a 4 años y el resto de sus años los pasó en la cárcel. Y fue mucho el tiempo que José estuvo en la cárcel, y él, sin embargo, pese a estar en ese lugar desalentado, en ese lugar tan frustrante, él no dio su brazo a torcer, sino que incluso en ese lugar él siguió confiando y siguió trabajando con mucha dedicación, con mucho empeño, dando la milla extra. Y es lo que nosotros debemos hacer, porque yo sé que muchos de nosotros trabajamos secularmente y a veces como que no estamos muy a gusto en el lugar en el que estamos, pero debemos tomar el ejemplo de José. José se dedicó, José fue disciplinado, trabajó, y por eso es que fue puesto en lugares de importancia y de autoridad en los sitios en los que él se encontrara. Y eso es algo que nosotros debemos rescatar. Y fíjense que estas situaciones por las que pasó José fueron parte de su entrenamiento en realidad. Parte de la formación de su carácter. Y eso es algo que también debemos rescatar de esta parte de la historia. Esta etapa
que tuvo que atravesar José era importante para él porque era la etapa, era el tiempo en el que él tenía que trabajar y Dios tenía que forjar el carácter en su vida. Dios estaba realmente interesado en formar el carácter de José. Y no sé si ustedes han leído, todos lo hemos leído, pero no sé si han analizado a profundidad el inicio de la historia de José cuando él narra los sueños a sus hermanos. Si lo hacen detenidamente van a poder observar que hay una evidente inmadurez cuando él cuenta los sueños a sus padres. Él se lo cuenta muy deliberadamente, quizá con un poco de orgullo, enaltecido. Pero fíjense que ahora, delante del faraón, y yo quiero que leamos el versículo 15 del capítulo 41, fíjense cuál es la actitud ahora de José. El versículo 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Luego de que José estuvo en la casa de Potifar y fue acusado, luego de que estuvo en la cárcel, recuerden que ahí tuvo un encuentro con el copero y el panadero del rey y sucedió lo que José les había dicho que iba a suceder. Y luego de 2 años, el faraón, la cabeza de todo el imperio de Egipto en ese momento, tienen nuevamente unos sueños y no hay quien los interprete y es ahí donde llaman a José. Y aquí estamos en esta parte de la historia. Y José está aquí enfrente del faraón, lo hemos visto en el miércoles pasado, pero vamos a hablar brevemente de esta parte. José está delante del faraón y fíjense lo que dice en el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Si hacemos un análisis de cómo es que inicia José contando sus sueños de manera muy inmadura, de manera muy fanfarrona, enaltecida, ahora vemos que delante del faraón su fanfarronería infantil se ha evaporado y ha sido reemplazada por una dependencia total en Dios. Por eso es que José dice, no está en mí. No está en mí, respondió José al faraón. Y esta persona le dio a José una oportunidad magnífica para glorificarse a él mismo. José pudo haber dicho, sí, yo te voy a responder los sueños, yo te los voy a interpretar porque Dios me ha dado la capacidad de hacerlo. Y pudo haber ahí desarrollado una serie de palabras de vanagloria hacia sí mismo. Pero José no quiso saber absolutamente nada de eso. No utiliza esto como una oportunidad para glorificarse a sí mismo ante el faraón, sino para dar gloria a Dios. Por eso es que él dice, no está en mí. Y luego dice, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. José ahora, a la edad de 30 años, luego de 13 años de haber empezado este recorrido, parece mucho más sabio y quizá más humilde que anteriormente. Porque por la forma en la que le contó sus sueños anteriormente a sus hermanos, de una manera autoglorificante, ahora podemos ver que sucede todo lo contrario. José ya no está diciéndole al faraón, mira faraón, Dios te ha dado estos sueños porque yo te los voy a revelar y yo voy a ser el encargado de hacer toda la obra para que el pueblo de Egipto no padezca hambre durante esta etapa. No, José dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Aquí podemos evidentemente ver que el carácter de José durante esos años se había forjado. Ahora José era un hombre sabio, era un hombre dependiente de Dios que lo glorificaba en todo momento y era un hombre humilde. José es un buen ejemplo de un hombre que parecía tener todos los dones y talentos para el liderazgo. Así como podemos nosotros encontrarnos con gente que puede ser muy talentosa y tener muchas cualidades para el liderazgo, pero faltaba algo y era que Dios desarrolle el carácter en la vida de José durante muchos años. Dones y talentos pueden ser muy impresionantes e inmediatos, pero el carácter de Dios es lo que Él en realidad está buscando y siempre toma tiempo para desarrollarlo. Yo sé que aquí todos nosotros tenemos dones, tenemos cualidades, tenemos talentos, tenemos muchas aptitudes, pero déjame decirte que lo más importante no son los dones, ni los talentos, ni las aptitudes, ni lo que tú puedas conseguir producto de tu esfuerzo, sino el carácter que Dios pueda forjar en tu vida.
Y hay una frase que me gusta mucho y se la voy a compartir. Y dice, cuando sentimos que Dios no está haciendo nada, Él está haciendo el trabajo más importante para Él, desarrollando nuestro carácter y conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando tú crees que Dios no está haciendo absolutamente nada en tu vida, déjame decirte que Él está haciendo la obra más importante en tu vida, que es forjar, trabajar, esculpir el carácter de su Hijo en tu vida. Y es responsabilidad nuestra aprender del proceso, aprender de esta situación, y recordemos que el carácter es lo que Dios quiere desarrollar en cada una de nuestras vidas. Otra de las cosas que podemos reconocer en esta etapa de la historia de José es que el tiempo de Dios o los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a leer nuevamente Génesis 41 del 38 al 43. Fíjense que luego de que José ha atravesado por todos estos 13 años de experiencias y de etapas difíciles, de momentos duros, de aflicción, de frustración, de preguntas sin respuestas, de anhelos incumplidos, José probablemente durante estos años se preguntaba, hey Dios, ¿qué está sucediendo? Yo estoy haciendo las cosas bien, mira, no cedo a la tentación, correspondo a mis padres, trato de esforzarme en el trabajo, pero nada sale como yo quiero. Probablemente esa era las palabras que tenía José en ese tiempo, pero ahora es el tiempo de Dios, era el tiempo de Dios para José. Y dice, y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y luego le dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. No es de sorprenderse que el faraón quedara impresionado con José. Ahora José está de pie como alguien humilde, confiado y listo para ser usado por Dios. Listo para ser usado por Dios. A menudo sentimos que hay largos periodos de tiempo en que Dios no hace nada, pero cuando es su tiempo, todo puede suceder en un instante. Ya les he dicho que cuando nosotros creemos que Dios no está haciendo nada, está haciendo algo muy importante y que para Él es muy importante, y es forjar el carácter de su Hijo en nuestras vidas. Y fíjense que a veces hay largos periodos de tiempo en los que aparentemente Dios no está haciendo nada, pero ahora ya sabemos que lo está haciendo. Pero cuando es el tiempo de Dios, todo sucede en un instante. Ahora podemos ver, podemos conocer y podemos entender que todo era parte de un plan. En la casa de Potifar, José estaba siendo preparado en la administración de los recursos. Y cuando él estaba en la cárcel y alimentaba a los prisioneros, Dios estaba preparando a José para el momento en el que alimentaría muchas naciones desde un palacio. Cuando José estaba ahí en la cárcel, cuando le entregaron las llaves para que él administrara, la Biblia dice que él alimentaba a los presos, y cuando él alimentaba a los presos, lo que estaba haciendo Dios era preparándolo para alimentar a muchas naciones desde un palacio. Y aquí viene una palabra importante para nosotros. En medio de tu padecimiento, en medio de tus pruebas, en medio de tus tribulaciones, Dios te está preparando para el momento en el que tenga que promocionarte y ser de bendición a otros. José había crecido en sabiduría y como resultado elaboró un plan que permitió que la gente transitara por éxito un largo periodo de recesión financiera y de mucha perturbación. Bien sabemos en los versículos siguientes que en realidad lo que soñó el faraón, estas 7 vacas flacas o estas 7 vaquitas gordas que eran comidas por las vacas flacas, y estas espigas, estos sueños particulares que tuvo el faraón, son sueños que al final de cuentas se cumplieron. Y vemos aquí que el tiempo de José, el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios para él había llegado. Y él ahora estaba de pie, humilde, con cualidades que él había desarrollado, con el carácter de Dios forjado en su vida, listo
para ser de bendición a otros y servir a los demás y ayudar a este pueblo, a esta nación a atravesar esta recesión financiera, de hambre y de perturbación. Otra de las cosas que podemos reconocer es también que José fue un administrador sabio. Y un administrador sabio no solamente habla, sino que hace. El versículo 41, 34 al 35 dice: haga esto, Faraón. José le decía, luego de que le interpretó los sueños, le dijo: haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la sabiduría, de la abundancia, perdón. El 35 dice: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Entonces José aquí muestra su audacia y su don de administración. Ningún administrador responsable presentaría este tipo de noticias sin que también sugiriera un plan para esta crisis que iba a venir. José interpretó los sueños, y no solamente interpretó y dio la noticia de lo malo que iba a suceder, sino que también sugirió un plan para enfrentar la crisis que venía. Luego José decía: el país no perecerá de hambre. José sintió que había una razón por la que Dios le dio esta palabra al faraón, para que él se pudiera preparar para la crisis venidera. José sabía que no solamente era un chisme del cielo. Cuando José le estaba interpretando los sueños al faraón, él sabía que no solamente era una mala noticia, sino que era un llamado urgente a la acción. Y nosotros debemos entender también que tenemos un llamado urgente a la acción. Como buenos mayordomos, administradores, no solamente debemos hablar porque hablar es fácil, sino que debemos hacer, debemos poner manos a la obra. José también diría en los versículos siguientes que se provea de un hombre prudente y sabio. Y fíjense que Dios escoge a alguien cuando tiene algo que llevar a cabo. Dios siempre está usando personas para promover su plan, y Dios siempre va a utilizar hombres y mujeres a través de los cuales desarrollará las tareas en este lugar. Y nosotros debemos ser esas personas que Dios quiera usar. Y yo sé que hay muchos aquí diciendo: Señor, heme aquí. Pero ¿cuántos dicen: envíame a mí? Es fácil decir: Señor, heme aquí, pero envíalo a Él. Pero de eso no se trata. Nosotros tenemos que decir: Señor, heme aquí, estoy aquí escuchando la palabra, estoy aquí aprendiendo, estoy aquí rescatando información valiosa, estoy aquí entendiendo que debo poner mis manos a la obra, y envíame a mí, Señor. No podemos decir: envíalo a Él. No podemos deslindarnos de la responsabilidad, sino que por el contrario debemos abrazar la responsabilidad y trabajar en los planes de Dios. Y si leemos el versículo 41, 48, dice: y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. En realidad José hizo lo que tenía que hacer. José hizo lo correcto. Él realmente almacenó grano durante los 7 años de abundancia. Y si leemos el 54, dice: y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Entonces aquí vemos que José fue un administrador sabio, un mayordomo audaz. No solamente fue y dio la noticia a Faraón, no solamente interpretó el sueño, no solamente dijo que era lo que iba a pasar, no solamente elaboró un plan, sino que lo ejecutó, y lo ejecutó de manera correcta, producto de todo el tiempo de preparación que él también había tenido. Entonces debemos rescatar información valiosa, rescatar mensajes importantes, y lo primero es que debemos desarrollar cualidades en donde nos encontremos: ser dedicados, ser disciplinados, trabajar con esmero y dar siempre la milla extra. Recordemos que cuando creemos que Dios no está haciendo nada, Él está haciendo una de sus obras más importantes, que es desarrollar nuestro carácter y conformándonos a la imagen de su Hijo, porque desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas es una de las cosas principales que Dios anhela.
también debemos entender que el tiempo, los tiempos, el kairos de Dios es perfecto. Y que Dios nos está preparando, debemos estar preparándonos también y esforzándonos, porque llegará un momento en el que Dios nos empiece a promocionar, y incluso ya lo está haciendo de una u otra forma, y debemos estar listos para poner manos a la obra, y debemos ser administradores sabios, mayordomos fieles, no solamente hablando, sino haciendo, poniendo manos a la obra. Y ya para terminar, en todo esto podemos decir que los sueños originales de José hallaron cumplimiento. Cada una de las cosas que él soñaba, José el soñador, cada una de las cosas que pasaban por su mente en sueños, se cumplían. Y pese a todo lo que José pasó, una de sus cualidades es que él siguió siempre confiando en Dios y fue fiel. Dios había visto en lo profundo del corazón de José. Dios había visto cuál había sido su aflicción y había visto que José era un hombre fiel. En medio de todas sus tribulaciones, Dios sabía que José era confiable porque tenía un corazón correcto, un corazón fiel, un corazón que no se doblegaba ante las circunstancias. José tenía una teología tan grande y no solamente tenía un conocimiento de Dios grande, sino que lo llevaba a la práctica en su vida cotidiana. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento de Dios, mucho conocimiento de la Biblia, pero se nos dificulta demasiado ponerlo en la práctica. Y José es uno de los ejemplos de cómo es tener una teología bien alimentada de Dios y a su vez poner todo esto en práctica. Y aquí hay un mensaje que yo les quisiera dar, y es que nunca abandonen sus sueños y los sueños que Dios les ha dado. Fíjense que José empezó mal, pero terminó bien. Pasó de ser un prisionero olvidado a gobernar la nación más importante de su época. Aunque comiences en una cisterna o en una cárcel, puede que termines en un palacio. Y viene a mi mente el texto en Romanos capítulo 8, 28, que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa dónde comiences o dónde comenzaste, puedes tener un gran final. Aunque hoy te encuentres en un hoyo, Dios aún puede levantarte y puede hacer grandes cosas en ti y a través de tu vida. Recordemos que José fue puesto en alto, no para enorgullecerse, no para enaltecerse, no para poner sus cualidades en una vitrina y que la gente pudiera verlas y adorarle y contemplar la grandeza que tenía. No, José fue puesto en alto para ser de bendición y servir a otros. José fue puesto en alto para ayudar a esta nación en este momento de hambruna, de necesidad, en este momento de perturbación. Y esa es la finalidad. Cuando nosotros seamos puestos en alto, cuando tengamos esta preparación y lleguemos al momento en el que Dios diga, hey, este es tu momento, ahora tienes que salir adelante, debemos recordar que no es para nuestro beneficio, no es para exponernos públicamente y que la gente nos aplauda y que la gente nos ovacione y que la gente se rinda a nuestros pies, no. Es para servir y bendecir a otros, para ayudarles a salir de esa situación difícil, para darles esperanza, para darles paz, para motivarlos a seguir los pasos de nuestro Maestro Jesús. José estaba listo cuando el faraón lo llamó para su ascenso al poder. Y la pregunta es, ¿tú estás listo? ¿Ha pasado lo suficiente en tu vida para que digas, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy listo? ¿Has sido intencional con lo laborioso de que es el trabajo de tu carácter? ¿Es que tu carácter acaso ya está formado después de todos estos años? Porque hay algo importante también que debemos entender, y es que José atravesó estos 13 años de preparación, pero José fue muy intencional y José le creyó a Dios y sabía que Dios estaba obrando en su vida. Pero puede que suceda que nosotros estemos atravesando por este tipo de preparación y no seamos intencionales y nuestro carácter no esté siendo formado. Y eso sería muy triste, porque Dios tiene grandes planes para nuestras vidas, para beneficio de su reino. Y lo que nosotros
Lo que nosotros debemos hacer es ser intencionales con la formación de nuestro carácter y con nuestro crecimiento para beneficio de otros. José salvó miles de personas de la hambruna y salvó a la economía de un país en la ruina y en crisis. Y yo creo que necesitamos que se levanten más personas como José, que teman a Dios, que tengan revelación de Dios y que sean grandes líderes con las habilidades para implementar un plan de rescate y de bendición principalmente a los demás. Así que yo te animo a que leas a profundidad esta historia, y todavía no termina, vamos a seguir aprendiendo de José a lo largo de los capítulos siguientes, pero yo te invito a que reflexiones en torno a esta historia, que para mí es una de las historias más fascinantes de la Biblia, y que aprendamos juntos en torno a la vida de José. Espero que haya sido de bendición, mis queridos hermanos, y vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a terminar con una breve oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por hablarnos durante estos minutos a través de esta historia tan importante que tú nos has dejado plasmada en tu palabra, Señor. Gracias porque a través de la vida de José tú traes mucho aprendizaje y enriqueces nuestra forma de ver y de aprender las cosas, Señor. Gracias porque hoy entendemos que, si bien es cierto, tú pones gracia porque es un favor inmerecido en nosotros, sin embargo nosotros también tenemos parte en el trabajo que tú requieres que nosotros hagamos. Debemos ser disciplinados, debemos entender que tú estás formando el carácter en nuestras vidas y nosotros debemos contribuir con eso. Gracias, Señor, porque ahí entendemos que tus tiempos son perfectos, Señor. No en nuestros tiempos, sino en tus tiempos. Y gracias porque también entendemos que debemos ser buenos administradores, Señor. Administradores fieles, capaces, que no solamente hablan, sino que hacen y llevan a la acción lo que creen, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque ha sido de bendición. Y te pido por la vida de todos los que en esta noche se han dado un tiempo para escucharte, Señor. Bendice sus vidas y ayúdalos en esta aventura tan impresionante que es vivir la vida aquí en este lugar, Señor. Redirecciónanos, reenfócanos y ayúdanos a mirar la vida desde tu perspectiva, desde tu palabra, para poder ser de bendición y de servicio a los demás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, y vamos a terminar dando los respectivos saludos a los hermanos que nos han acompañado. Saludos a nuestro hermano Ricardo Saldarriaga, a nuestro hermano Jonathan Limante y Miriam Limante, a nuestros pastores Hugo y Marta, a Huguito y a Jael. Saludos a Nicole Caicho y a toda su familia. Saludos a Carlos Correa y a Juana Gamboa. Saludos a Cliff, a Leila, a Mark y a Christopher. Saludos a Jennifer Ariza, que nos ve desde tan lejos, a Santa Isira Maguiña, a Elga Requelme, a Leila Rojas y a Yari, a Dairon Tolentino, a Nora Irarica, a Jacqueline Velázquez, a Antonia Vega y familia, a Yera Larisa, a Miriam Vivanco Rojas, a Luis Godoy, a Maris Ángel y Ángela Vivanco y a nuestra hermana Luisa García. Desde aquí, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, les enviamos un fuerte abrazo, un caluroso abrazo en este tiempo de invierno, de frío. Que Dios los bendiga y que siga prosperando sus vidas aún más. Nos vemos el día de mañana con un nuevo tema, no se lo pierdan. Muchas bendiciones. En todo
y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Me abraza, en debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará.